Bueno, yo les cuento. Eh, por un lado, en realidad vengo trabajando con niños desde los 16 años de diferentes maneras. Eh, a los 16 años comencé a trabajar como maestra en colonias de vacaciones, o sea, durante el verano. Eh, y a partir de allí, bueno, yo hice la carrera de maestra en Buenos Aires, entonces cuando me recibí de maestra empecé a trabajar como maestra tanto en jardines de infantes, que en esa época no se requería que fuera uno maestra de jardín de infantes, sino que empezaba siendo ayudante y terminaba siendo maestra, y después en, también en escuela primaria, mientras estudiaba la carrera de psicología. Cuando terminé la carrera de psicología, casi inmediatamente, como había dado muy bien los exámenes de una de las materias con una nota muy alta, las profesoras de esa materia me ofrecieron entrar en el hospital a trabajar con ellas apenas me recibiera. O sea que a la semana de recibirme entré en un hospital, más después se mudó, digamos, en un hospital muy muy antiguo, y en un equipo que era muy bueno realmente. Me tomaron todo un examen para entrar, pero pude entrar a trabajar allí. Por supuesto gratis, como se trabaja en gran medida en Buenos Aires en los hospitales. Pero tenía... Y después de un tiempo hubo un concurso, a los pocos meses, hubo un concurso en un centro de salud que también funcionaba muy bien en ese momento, todo esto año 71. Y para el equipo de adolescentes, para trabajar con pacientes graves, con adolescentes. Y yo lo que había hecho, además de trabajar como maestra, el último año no trabajé como maestra antes de recibirme, sino que trabajé de alguna manera como acompañante terapéutico en un neuropsiquiátrico. Y esto con pacientes psicóticos, digamos, muy, muy graves. Entonces, cuando dijeron, con lo cual hice el concurso, entré a trabajar con adolescentes, o sea que trabajaba 3 días por semana, iba de manera gratuita, 3 mañanas a un hospital a trabajar con niños y las otras 3 mañanas a otro hospital, a un centro de salud a trabajar con adolescentes. Bueno, y después me rebuscaba la vida de tarde. Pero en realidad siempre me apasionó el trabajo con niños y adolescentes, y por otro lado, lo que fui viendo a lo largo de los años fue muchos cambios en los motivos de consulta, muchos cambios en cómo se presentaban los niños. Siempre me apasionó el trabajo con niños y adolescentes, sobre todo por esta idea que creo que yo tengo, bueno, que fue una impresión un poco de comienzo, de que están en un momento de constitución, de que son, en todo caso, son sujetos que están en plena constitución psíquica. La otra cosa que me pasó de entrada, y es más, que hizo que escribiera el primer trabajo, fue la idea de que el trabajo con los padres era fundamental en esto. Esto me llevó a escribir, yo creo que fue más o menos en el año 79, algo así, un primer trabajo a presentar en un congreso sobre el trabajo con los padres y la importancia de tener en cuenta a los padres y de muchas veces trabajar mucho con ellos por la incidencia que tenían en la constitución subjetiva de ese niño. Esto fue, digamos, esto también me hizo y me llevó a estudiar mucho, y eso de entrada, en realidad vieron que uno se forma muchas veces mucho después de recibirse. Si bien en Buenos Aires
la carrera es muy psicoanalítica. Bueno, además uno empieza a buscar por su cuenta cuando ya terminó la carrera. Entonces, si bien yo había estudiado psicoanálisis, entré a profundizar mucho más, sobre todo en todo aquello que hace a la constitución psíquica, o sea, en Freud y en otros autores que hacen aportes a la constitución psíquica, como pueden ser Bion, Pierre Lanier, bueno, después Green, digamos, como hay muchísimos autores que, pero sobre todo primero estudié muchísimo Freud, todo lo que hace a la metapsicología freudiana, como para poder entender, por un lado, la incidencia de los otros en esa constitución y además cómo se van dando los pasos de esa constitución, porque eso es clave para después pensar la psicopatología infantil y la clínica con niños. En realidad, bueno, en todo este recorrido, insisto, después fui leyendo otros autores, pero claro, por ahí uno de los primeros trabajos fue este de los padres, pero después otro trabajo, allí ya como que me habían invitado a hablar, y debe haber sido en el año 81, en donde lo que planteé en un congreso, en un trabajo que salió publicado, fue el tema de justamente la constitución psíquica y el psicoanálisis con niños. Entonces, planteando cómo pensar, porque muchas veces el tema no era la interpretación, digamos, fui pensando una serie de cuestiones en relación a la clínica, pero basándome en los tiempos de la estructuración psíquica. En realidad, bueno, después empecé no solo a trabajar mucho con niños y adolescentes, sino a dar clases. A partir de esto, ya hace 27 años que fundé una carrera de especialización, en realidad primero la de niños y después la de adolescentes, que son carreras de especialización en clínica psicoanalítica con niños y con adolescentes en una universidad de la Argentina, y hace 12 años armé el Fórum Infancias, que es un equipo interdisciplinario en donde lo que venimos trabajando es cómo pensar la infancia y la adolescencia sin patologizarla y sin medicalizarla, y luchando por los derechos de los niños desde nuestro lugar. Entonces, venimos desarrollando una serie de acciones. En realidad algo de esto ya se había empezado a plantear en las carreras de especialización, que siguen estando, pero lo que armamos fue una situación mucho más amplia, porque las carreras de especialización son para psicólogos, fundamentalmente. Pueden traer psiquiatras, pero en general es para psicólogos, y aquí es un equipo interdisciplinario con además un intento, por lo menos, y algo venimos haciendo, de incidencia en las políticas públicas. O sea, los objetivos son la difusión de estas ideas, la incidencia en políticas públicas y la investigación en relación a las dificultades infantiles.